Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de San Marcos Evangelista. Era pariente de San Bernabé, dice la introducción o resumen a la misa del día. Con él acompañó a San Pablo en su primer viaje apostólico y estuvo a su lado posteriormente en Roma. En Roma pasó también mucho tiempo junto a San Pedro. En su Evangelio expuso con fidelidad, inspirado por el Espíritu Santo, la doctrina del príncipe de los apóstoles. La Iglesia de Alejandría le reconoce como su evangelizador y primer obispo. Desde Alejandría fueron trasladadas sus reliquias a Venecia, donde se le venera como patrono. En efecto, en la iglesia monumental de Venecia está dibujado como un león, atribuyéndole a San Marcos esa figura del Apocalipsis, de los 4 seres vivientes que están junto al trono mencionados en el Apocalipsis. Cada uno tiene una apariencia, y el león ha sido asociado a San Marcos, porque comienza su evangelio mencionando a Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto, y esa voz se asemejaría al rugido de un león, y así es como ha pasado a formar parte de la iconografía cristiana. Según la historiografía, en el año 828, unos comerciantes italianos robaron el cuerpo del evangelista y lo llevaron a Venecia, donde hoy, precisamente en la iglesia de San Marcos, reposan sus restos. Y el león ha sido convertido en símbolo de la ciudad. Es curioso que el león, como figura de fuerza, de rugido, de poderío, se asocia a San Marcos. Si consideramos que quizá los inicios de este evangelista no fueron tan épicos, nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que en el primer viaje de evangelización, de apostolado, San Pablo, en efecto, tomó a Marcos, a Silas y también a Bernabé, o mejor dicho, Bernabé, que había acompañado a Pablo, le sugirió que llevaran a su primo Marcos y a Silas y se dirigieron a Chipre, probablemente porque Bernabé era de Chipre y quería evangelizar en primer lugar a los suyos, a sus paisanos. Cuando iban de vuelta de ese viaje, Pablo quería seguir un recorrido más largo y pasar a evangelizar otros lugares, pero Marcos ya no. Estaba cansado y quería volver cuanto antes a Antioquía. Y según el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, tuvieron una pequeña trifulca ahí, una desaveniencia, y eso hizo que en el siguiente viaje Pablo se distanciara de Marcos. Pero Bernabé, como al parecer quiso defender a su primo, a su pariente Marcos, se separó de Pablo. Y entonces al final Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. Los autores piensan que Marcos no quiso proseguir en ese primer viaje porque era todavía muy joven y no tenía tantas fuerzas y quería regresar a casa. La tradición dice que Marcos era este joven del que se habla en el Evangelio, que en la noche de Getsemaní, cuando los guardias fueron a apresar a Jesús, Marcos sería ese joven que salió huyendo envuelto en una sábana, o más bien desnudo porque le quitaron la sábana en la que estaba envuelto. El caso es que vemos allí un hombre con deseos de seguir las huellas de los apóstoles, pero al mismo tiempo marcado por la flaqueza y la complexión natural, y que comenzó sus correrías apostólicas primero con entusiasmo junto con Pablo, pero luego pensando que Pablo estaba exagerando y se separaron.
Sabemos por la tradición que luego Marcos llegó a Roma, donde habría escuchado directamente de San Pedro el Evangelio. El Evangelio de Marcos recogería las catequesis, la predicación de Pedro, así como le pareció mejor. Los recuerdos, las memorias de los apóstoles fueron plasmadas por los evangelistas. Es bonito mirar el león de la Catedral de Venecia, que representa a San Marcos. Es un león con alas, como lo describe el Apocalipsis, pero le han puesto un libro, y en ese libro se lee: «Paz a ti, oh Marcos, mi evangelista». Es un texto que no está en ningún lado de la Biblia, no aparece en el Evangelio de Marcos, pero es la manera en la cual los cristianos han querido saludar al evangelista Marcos, y lo hacen con esta expresión tan bíblica y tan pascual. Sabemos que nuestro Señor, cuando se apareció resucitado a los apóstoles, les decía: «La paz esté con ustedes». Pues ahora es la comunidad cristiana la que le da la paz a Marcos. «Paz a ti, oh Marcos, mi evangelista». ¿Y por qué esa paz? ¿Por qué acogemos el Evangelio, la predicación del evangelista, con ese don de la paz? Porque, en efecto, para recibir el Evangelio hay que deponer la violencia, la ira. Para acoger el Evangelio hay que serenar el alma. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando les dio instrucciones a los apóstoles para ir a evangelizar, les dijo: cuando lleguen a una casa, digan: «La paz esté con los habitantes de esa casa». Y si allí hay gente de paz, recibirán su mensaje. Pero si no, es claro que no lo recibirán. Incluso nuestro Señor les mandó que se sacudieran el polvo de los pies, de las sandalias. El Evangelio se recibe con un corazón sereno. ¿Cuántas veces hace falta preguntarnos a nosotros mismos por qué la palabra de Dios no me habla, no me interpela, no me dice algo? ¿No será porque te falta quietud en el alma? ¿Porque me falta serenidad y paz? ¿Porque mi corazón está agitado con las turbulencias, los pensamientos, las inquietudes? Seguramente el mismo Marcos pasó por esta experiencia y alcanzó una gran santidad, no solo por poner por escrito las palabras de Pedro, del apóstol, sino por haberse, transformado y convertido en verdadero anunciador de la paz de Cristo. Nosotros, dice la antífona del Aleluya de este día, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La Iglesia antepone a la proclamación del Evangelio de este día esta antífona, esta frase: porque la paz nuestra no es una falsa quietud, sino es una paz fundada en la cruz de Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esa cruz de Cristo, lo sabemos bien, es el fundamento de nuestra verdadera paz. Crucificar al pecado, crucificar al hombre viejo para llevar una vida nueva. Al celebrar hoy el evangelista San Marcos, podemos pedirle a Dios, también en nuestra meditación, lo que se pide en la oración colecta de este día. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo. Aprovechar
la predicación del Evangelio e imitar a Cristo se vuelven una sola cosa. También nosotros saludamos a San Marcos con la misma palabra, con la misma frase con la que lo saludan los venecianos todavía hoy día en la cornisa de la iglesia de San Marcos en Venecia. Paz a ti, oh Marcos, evangelista mío. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.